Tipos de sujetos. El sujeto es el referente del que se habla, el cual puede estar acompañado o no de información extra. El sujeto se puede clasificar bajo diferentes criterios. Inciso A, de acuerdo a si está o no expresado en la oración. Inciso B, de acuerdo con su núcleo. Inciso C, de acuerdo con los determinativos de su núcleo. E inciso D, de acuerdo con la acción expresada en el núcleo verbal. En esta ocasión nos enfocamos en el primer criterio. Es importante mencionar que los tipos de sujeto que mencionamos solo aplican para la gramática de la lengua española. Si bien nos enfocamos en el primer criterio, a continuación describimos los diferentes tipos de sujeto que se desglosan bajo esta categoría. Sujeto expreso. El sujeto expreso es el sujeto que se manifiesta de manera explícita en la oración, es decir, es el sujeto que expresa con exactitud el referente que hace la acción que se indica en el verbo. Cabe mencionar que el sujeto expreso puede tener como núcleo a un sustantivo de tipo común, propio, de sustancia, fenómeno, cualidad, etc., acompañado o no por información extra. Veamos algunos ejemplos para su aclaración. Antes de comenzar es importante mencionar que para localizar el sujeto, en primer lugar, hay que identificar el núcleo de la oración, que es el verbo, ya que es el elemento que nos permite saber de quién se habla. Recordemos que el verbo es la categoría gramatical que indica persona, número, modo y tiempo. En este sentido, veamos el siguiente ejemplo. Es importante recordar en primera instancia que hay que leer la oración. Amelia se casó ayer. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es casó. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. En este caso es Amelia. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es Amelia y el predicado es se casó ayer. El sujeto expreso se marca con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de dicho referente, es decir, indica el qué hizo, cuándo, dónde, etc. Ahora bien, este es un ejemplo de corte sencillo, ya que se presenta un sujeto expreso cuyo núcleo es una sola palabra. Pero ¿qué ocurre cuando hay sujetos cuyo núcleo está acompañado por información extra? En este sentido, veamos el siguiente ejemplo. Para ello, en primera instancia hay que leer la oración. Amelia, la hija menor de los González, se casó ayer. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es casó. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. En este caso es Amelia. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es Amelia, la hija menor de los González, y el predicado se casó ayer. El sujeto expreso se marca con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de dicho referente, es decir, indica el qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Otro ejemplo de este sujeto expreso es el que se manifiesta en las siguientes oraciones. Si bien ambas son muy similares, la primera solo presenta como sujeto a un sustantivo acompañado solo por un artículo, mientras que el segundo es el mismo pero acompañado con un artículo y un complemento del nombre, el cual indica información específica sobre el sustantivo. Es por esto que las divisiones de sujeto-predicado deben marcarse como se ejemplifican, pues el sujeto solo debe abarcar al referente del que se habla, incluyendo la información extra que se dice sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica el qué,
cómo, cuándo, dónde, etc. Como podemos observar, el sujeto puede ser un solo sustantivo o un sustantivo acompañado por información extra, además de que puede ser un sustantivo común, propio, de cualidad, fenómeno, cantidad, etc. Sujeto morfológico. El sujeto morfológico es aquel que no aparece expresado en la oración, pero se deduce de los morfemas de número y persona del verbo. Para localizar el sujeto morfológico debemos partir de las características morfológicas del verbo, es decir, persona, número, tiempo y modo. Estas características las identificamos a dividir el verbo en su raíz y su desinencia. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. El verbo como se divide en com, que es la raíz, y o, que es un morfema de desinencia. El morfema o nos permite identificar la persona, es decir, si es primera, segunda o tercera. El número si es singular o plural. El tiempo, es decir, cuando se realizó la acción, presente, pasado, futuro. Y el modo si es indicativo, subjuntivo o imperativo. Para el caso que presentamos, el verbo como se refiere a la primera persona del singular, presente indicativo. Recapitulando la definición sobre el sujeto morfológico, para localizarlo solo debemos tomar en cuenta la persona y el número. Dado que la persona y el número son las características morfológicas más importantes del verbo, es importante mencionar que bajo estos criterios, las 6 personas de la gramática se clasifican en primera, segunda y tercera persona, ya sea del singular o plural. Para su mayor comprensión, en el siguiente cuadro mostramos las 6 personas de la gramática y cómo éstas se categorizan bajo la denominación de la persona y el número. En este sentido, el yo se identifica como primera persona del singular, el tú como segunda persona del singular, él o ella como tercera persona del singular. En el caso del nosotros se categoriza como primera persona del plural, en el caso de ustedes, segunda persona del plural, y para el caso de ellos o ellas, tercera persona del plural. Veamos los siguientes ejemplos para su mayor claridad. En primer lugar, hay que leer la oración. Irás al cine con Pilar la próxima semana. Después marcamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es irás. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una segunda persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionados, pues nos permite saber a quién hace referencia. Con base en esto establecemos la división de sujeto-predicado al principio de la oración. La establecemos al principio para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita que se encuentra en la oración. Para este caso, el sujeto morfológico se marca con una S y una M y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la segunda persona del singular tú. Y el predicado es irás al cine con Pilar la próxima semana. En el siguiente ejemplo que presentamos es el mismo que el anterior. Lo único que cambia es el verbo, ya que pasa de irás a iremos. El objetivo de presentar el mismo ejemplo es para observar que el verbo es el punto más importante para localizar el sujeto morfológico, pues mediante sus características morfológicas podemos saber de quién se habla, es decir, el referente del que estamos hablando. Pues en el caso anterior el verbo irá se refiere a una segunda persona del singular tú, y en este caso el verbo iremos se refiere a la primera persona del plural, que es nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando la oración no comienza con el verbo como en los ejemplos que acabamos de presentar? Es decir, si el verbo de la oración se presenta en otro lugar menos al principio, es necesario tener en cuenta que se sigue el mismo procedimiento de análisis, pero la división debe colocarse siempre al principio para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita que se encuentra en la oración. Es por esto que los ejemplos que mostramos a continuación presentan la misma información, sobre todo para identificar dónde debe ir y dónde no. Si observamos el primer ejemplo, la división de sujeto-predicado,
se encuentra entre semana y visitaremos. Si lo dejamos de este modo, rompemos con la regla del sujeto morfológico, pues es un sujeto que no está de manera explícita, y al dejarlo así, el sujeto es la próxima semana y el predicado es visitaremos a la abuela. Si esto fuera cierto, a nivel de significado se entiende que la próxima semana es quien visita a la abuela y no nosotros. En el segundo ejercicio está marcado al principio, sobre todo para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita que se encuentra en la oración, y por otro lado para hacernos conscientes de que el sujeto es nosotros aunque no esté presente. En este sentido, la división se marca al principio indicando que el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la primera persona del plural nosotros y que el predicado es la próxima semana visitaremos a la abuela. Sujeto de tipo impersonal. Se le llama de tipo impersonal porque se construye con verbos de tipo impersonal. Un verbo de tipo impersonal es aquel que no acepta en su flexión un pronombre personal porque lo rechaza el significado del verbo y tan solo se puede conjugar con la tercera persona del singular. Los verbos impersonales se pueden clasificar en propios e impropios. Los propios son aquellos que indican fenómenos naturales como llover, granizar, relampaguear, etc. En el caso de los impropios son aquellos que pierden su valor personal y adquieren un valor que indica existencia o transcurso de tiempo. Por ejemplo, haber, ser y hacer. Como podemos notar, es evidente que se llame de tipo impersonal, pues los verbos impersonales propios e impropios no indican que alguna de las personas de la gramática realice la acción, pues ninguna puede hacer llover, granizar, etc. Para su mayor comprensión veamos los siguientes ejemplos. Recordemos que hay que leer la oración. Hace mucho calor. Después marcamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Posteriormente localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso es hace. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Sin embargo, debido a la naturaleza impersonal impropia del verbo hace, no es posible localizarlo, por una parte porque el verbo ha perdido su valor personal y por otra porque ninguna de las personas de la gramática yo, tú, él o cualquiera puede producir calor. Con base en esto establecemos la división de sujeto-predicado al principio de la oración. La establecemos al principio para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita que se encuentra en la oración. Dado que no hay sujeto, se coloca un círculo con una línea atravesada que significa ausencia de sujeto y el predicado se marca con una P. Por lo tanto, el sujeto es de tipo impersonal y el predicado es hace mucho calor. Veamos otro ejemplo. Recordemos que hay que leer la oración. Llovió toda la noche. Después marcamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Posteriormente localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso es llovió. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Sin embargo, debido a la naturaleza impersonal propia del verbo llovió, no es posible localizarlo. Por una parte porque el verbo ha perdido su valor personal y por otra porque ninguna de las personas de la gramática yo, tú, él o cualquiera puede producir lluvia. Con base en esto establecemos la división de sujeto-predicado al principio de la oración. La establecemos al principio para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita que se encuentra en dicha oración. Dado que no hay sujeto, se coloca un círculo con una línea atravesada que significa ausencia de sujeto y el predicado se marca con una P. Por lo tanto, el sujeto es de tipo impersonal y el predicado es llovió toda la noche. Sujeto tácito. El sujeto tácito no está expresado en la oración porque ya ha sido consignado en otra parte del texto. Es decir, es un sujeto no explícito el cual se localiza mediante los morfemas de persona y número del verbo. Pero ya no es desconocido como el sujeto morfológico porque su identidad ya ha sido revelada previamente. Este tipo de sujeto no se localiza en oraciones aisladas sino en textos. Es por esto que presentamos el siguiente fragmento para visualizar con mayor claridad al sujeto tácito. De este modo, leamos. Amelia es la hija menor de los González. Debido a los problemas de su país, tuvo que emigrar junto con su familia. A los 14 años comenzó a trabajar como asistente de mostrador en una relojería.
Después marcamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Dado que es un fragmento de texto, hay que dividirlo en oraciones simples para poder analizar. En este caso, este texto se constituye por 3 oraciones. La primera es: Amelia es la hija menor de los González. La segunda, debido a los problemas de su país, tuvo que emigrar junto con su familia. Y la última, a los 14 años comenzó a trabajar como asistente de mostrador en una relojería. Una vez hecho esto, analizamos oración por oración. Empecemos por la primera. Amelia es la hija menor de los González. Después localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en presente, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos al sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. En este caso es Amelia. Con base en esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es Amelia y el predicado es la hija menor de los González. El sujeto expreso se marca con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se dice sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice del referente, es decir, indica el qué, hizo, cuándo, cómo, dónde, etc. Después analizamos la segunda oración. Debido a los problemas de su país, tuvo que emigrar junto con su familia. Después localizamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es una perífrasis verbal, tuvo que emigrar. Es una perífrasis ya que se compone de un verbo conjugado y un verboide. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionados, pues nos permite saber de quién se habla. Con base en esto podemos decir que se trata de un sujeto morfológico por su ausencia y por ser desconocido. Pero no es así, es un sujeto tácito porque el texto donde se encuentra la oración nos ofrece un contexto, el cual nos permite saber que la acción que se presenta en el verbo de esta oración no la hace un desconocido, sino alguien conocido que ya ha sido mencionado antes, en este caso Amelia. Partiendo de esto establecemos la división de sujeto-predicado al principio de la oración. La establecemos al principio para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita que se encuentra en la oración. Para este caso, el sujeto tácito se marca con una ST, aclarando en la parte inferior a quién se refiere, y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo tácito que se refiere a Amelia, y el predicado es: debido a los problemas de su país, tuvo que emigrar junto con su familia. En la última oración se sigue el mismo procedimiento. Como podemos observar, también se trata de un sujeto tácito, ya que el verbo comenzó a trabajar semánticamente se refiere a Amelia.